Paz de Cristo, familia hermosa, Dios les bendiga. El propósito de este mensaje el día de hoy es primeramente para exaltar y levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pedirle que Él esté con cada uno de nosotros en donde quiera que nosotros estemos. Le damos gracias a Dios por este tiempo de meditación en su palabra, por este tiempo de reflexión, y oramos para que el Espíritu Santo se mueva durante este tiempo, tocando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros sentimientos, y nos ayude a reflexionar en los caminos de Dios y nos lleve a valorar la salvación tan grande que Dios nos ha otorgado. Le doy gracias a Dios por haberme concedido la sanidad a través de sus oraciones. No había tenido la oportunidad de hacerlo de esta forma, pero le doy gracias a Dios que ustedes oraron por mí, cada uno en su momento, y que Dios escuchó su oración y me levantó. Estoy muy agradecido y quiero compartir con ustedes lo siguiente. Éxodo capítulo 10, en el versículo 3, dice la palabra de Dios que Moisés fue llamado allá en aquel lugar para que fuera un intermediario para estar delante de Faraón. Dios estaba muy preocupado porque la palabra de Dios dice que había escuchado el clamor de su pueblo llegar delante de él. Y Dios, cuando alguien clama, está dispuesto a escuchar ese clamor. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice en el libro de Moisés que Moisés fue escogido para ese trabajo, para ir delante de Faraón y abogar para que Faraón pudiera liberar al pueblo de Dios. Y en el versículo 3, ¿verdad?, dice la palabra de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este fue el mensaje de Dios a Faraón a través de Moisés, y es un mensaje que sigue resonando a través de los años. El propósito de Dios es que su pueblo sea liberado, que su pueblo sea libertado para que le sirva, porque Dios busca ese pueblo, busca un pueblo que le sirva. ¿Y cómo le servimos a Dios? Hay muchas formas de servir a Dios. El apóstol Pablo describe los diferentes dones y ministerios que Dios ha dispuesto para la iglesia, para que la iglesia alcance el llamado y el propósito de Dios en estos tiempos, sirviéndole de todo corazón. Pero en este pasaje, ¿verdad?, vemos que Dios envía este mensaje poderoso y le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que mi pueblo me sirva. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque con este pensamiento en mente queremos iniciar estos mensajes. Dios anhela que el pueblo de Dios, que su pueblo sea libre, para que le pueda servir. ¿Cómo le podemos servir a Dios si no estamos hechos libres, si no hemos sido liberados completamente? Muchas veces queremos servir a Dios, pero aún hay cosas que nos impiden, tal vez que nos avergüenzan, que nos acusan. Pero el propósito de Dios es que su pueblo debe de ser liberado para que le pueda servir con toda gratitud. Y en esta ocasión, ¿verdad?, sabemos a través de la palabra de Dios que el pueblo de Dios estaba esclavizado por los egipcios por casi 400 años. Ellos se dedicaban a construir los graneros de Faraón para que Faraón prosperara. Pero Dios quería que su pueblo dejara de trabajar para Faraón y empezara a trabajar en su reino, empezara a establecer el reino de Dios, empezara a trabajar por las cosas eternas y dejara de trabajar en lo vano. Dios le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que éste me sirva. Quiero que mi pueblo deje de trabajar en tus graneros y trabaje para establecer mi reino. Este era el mensaje que Dios le enviaba a Faraón. La palabra de Dios nos dice que Faraón duplicó la carga laboral sobre el pueblo de Dios, exigiéndoles más ladrillo, exigiéndoles más trabajo. Faraón no tenía la más mínima intención de liberar a su pueblo.
Él quería subyugarlos, quería humillarlos, quería someterlos, ¿verdad? Pero Dios tenía otro plan más grande todavía y más glorioso, que era servirlo a Él. Bendito sea Dios por sus planes. El nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Y aunque Faraón duplicó la carga del servicio al pueblo de Israel con todo esto, Dios encontró la forma de liberarlos de ese lugar, de sacarlos de esa esclavitud, de llevarlos a un lugar donde ellos pudieran servirle. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque esto es lo que Dios quiere, que le sirvamos a Él, que dejemos de trabajar en los hornos del Faraón y que sirvamos en los propósitos del Dios eterno. En este momento reconocemos que la sabiduría y los planes de Dios son más grandes que cualquier otra cosa, que el espíritu de muerte o cualquier otra cosa que el enemigo quisiera poner en nuestras vidas. Los planes de Dios prevalecen. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El apóstol Pablo nos dice que Dios fue manifestado en carne, que Dios fue visto por los ángeles, que Dios fue recibido en gloria, porque a través de este pasaje podemos ver que Dios mismo se hizo carne para que nosotros pudiéramos alcanzar su propósito. Deja que te explique lo que estoy viviendo. Es la realidad.